La maquinaria de guerra de Rusia se sostiene sobre una sola columna vertebral, los ferrocarriles. La enorme geografía que abarca 11 zonas horarias, combustible, municiones, transporte de tropas, todo se mueve sobre rieles. Y Putin confiaba en este sistema, pero Ucrania encontró el eslabón más débil de esa columna vertebral. Locomotoras valoradas en cientos de miles de dólares están siendo atacadas con drones que cuestan unos pocos miles. Mientras las unidades en el frente esperan reabastecimiento, la suposición de seguridad de Putin se está desmoronando, y Rusia no puede detenerlo. Una breve pausa. El análisis independiente de la guerra como este es limitado por el algoritmo. Darle me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas. El último ejemplo de esta interrupción provino de Briansk. Del 18 al 19 de junio, el 413º Regimiento de Tecnologías de Sistemas de Incursión Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevó a cabo una nueva operación en el Oblast de Briansk, en Rusia. El objetivo era un tren de combustible en movimiento cerca del pueblo de Chudilovo, un convoy ferroviario que transportaba petróleo al frente. Las imágenes de video publicadas por el regimiento muestran la precisión del ataque. El dron sigue al tren, identifica el punto crítico de la locomotora y golpea directamente. La locomotora queda inutilizada, el tren de combustible se detiene y las cientos de toneladas de suministros detrás de él no pueden llegar al frente. Pero Chudilovo no fue un ataque aislado, fue el último eslabón de una campaña. Solo unos días antes, el mismo regimiento había inutilizado otra locomotora que transportaba carga militar cerca del pueblo de Pantusov, en Briansk, a 40 kilómetros de la frontera, y antes de eso, habían atacado Crimea. Dos locomotoras fueron atacadas sucesivamente en la línea ferroviaria Zankoy-Kerch, el principal corredor ferroviario que abastece a las fuerzas rusas en Crimea. Los operadores de drones alcanzaron sus objetivos atravesando líneas de alta tensión. El resultado directo de estos ataques fue la suspensión de los servicios de trenes de pasajeros en Crimea a partir del 8 de junio. 3 locomotoras en 4 días, desde Crimea hasta Briansk. El nombre del regimiento, Wright, no es una coincidencia. Una doctrina que se infiltra profundamente detrás de las líneas enemigas, ataca objetivos logísticos y se retira, en lugar de un combate clásico en el frente. Leer estas operaciones por separado sería engañoso porque el 413º Regimiento no está apuntando a trenes individuales, sino a un sistema. Y entender cuán crítico es ese sistema para Rusia es esencial para comprender la magnitud de esta campaña. La relación de Rusia con los ferrocarriles no es una preferencia de transporte ordinaria, es una dependencia existencial, una doctrina de logística militar construida sobre una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, heredada de la era soviética. Desde la Segunda Guerra Mundial, la planificación bélica rusa-soviética ha cargado el transporte de tropas, municiones, combustible y equipo pesado en los rieles. El tamaño geográfico de Rusia, más de 1000 kilómetros desde Moscú hasta el frente, hace que el transporte por carretera sea lento, caro y vulnerable. El ferrocarril es la única opción realista, y Briansk es uno de los cruces más críticos de esta red ferroviaria. Encontrar Briansk en un mapa ferroviario es fácil, el punto de intersección donde convergen las líneas principales desde el interior de Rusia hacia el frente. Los convoyes de reabastecimiento desde Moscú y los centros industriales pasan por aquí y se distribuyen en 3 direcciones críticas: noroeste hacia Kursk y Sumy, suroeste hacia Donbass y sur hacia el puente terrestre de Crimea. La mayoría de las principales líneas de reabastecimiento que alimentan los frentes norte y central pasan por este nodo. Un solo tren de combustible puede transportar cientos de toneladas de petróleo. Este volumen cubre una parte significativa de las necesidades diarias de combustible y municiones de miles de soldados. Cuando una locomotora es atacada, esos cientos de toneladas no pueden llegar al frente y todos los convoyes detrás de ella quedan atascados. La posición geográfica de Briansk agrava el problema. La región está a solo 40 a 60 kilómetros de la frontera ucraniana, un rango que los drones ucranianos pueden alcanzar cómodamente, pero Rusia no puede establecer un escudo de defensa completo. Y esta distancia funciona en un solo sentido, porque Briansk es el nodo logístico principal más cercano de Rusia al frente. Evitarlo no es posible, los trenes tienen que pasar por aquí. Cuando Briansk queda fuera de servicio, las alternativas de Rusia son limitadas. Los convoyes pueden desviarse a través de Voronezh más al sur o Smolensk más al norte, pero estas rutas son cientos de kilómetros más largas y más vulnerables, porque Ucrania también está atacando esas líneas. Cambiar al transporte por carretera es una opción, pero transportar lo que lleva una locomotora requiere docenas de camiones, y cada uno de esos camiones es un objetivo separado, más lento, más caro y más arriesgado.
Bryansk no es un cruce, sino un cuello de botella, y Ucrania está apretando ese cuello de botella. Una locomotora que se queda fuera de servicio no es un retraso logístico abstracto, es un golpe que los soldados en el frente sienten concretamente. Cuando la locomotora de un tren de combustible es atacada, las cientos de toneladas de petróleo detrás de ella se detienen. Este combustible era la fuente de energía que pondría en marcha los motores de los vehículos blindados, permitiría a las baterías de artillería cambiar de posición y permitiría a los convoyes logísticos llegar a la línea del frente. Cuando un tren de municiones es atacado, los proyectiles de artillería, las municiones de cohetes y las piezas de repuesto llegan con retraso o incompletas. La imagen que un diputado ruso transmitió desde el frente coincide con esto. Ahora el cielo está lleno de vehículos aéreos no tripulados, y en muchas áreas es imposible acercarse al frente incluso a decenas de kilómetros de distancia. El mismo diputado describió la desaceleración de los avances rusos en sus propias palabras como crecimiento negativo. En otras palabras, no avance, sino retirada. Y esta desaceleración no se siente solo en la línea del frente, también se siente en profundidad. El experto militar alineado con el Kremlin, Korotchenko, reconoció en la televisión estatal que Ucrania controla el frente y que los ataques con drones de largo alcance son cada vez más frecuentes. Las huelgas de locomotoras son los ejemplos más concretos de esta presión intensificada en la retaguardia, porque el soldado en el frente no sabe que la razón es una locomotora a 500 kilómetros atrás, pero experimenta directamente su efecto. La ecuación de costo asimétrico también funciona a favor de Ucrania. Un dron FPV cuesta entre unos cientos y unos miles de dólares. Una locomotora vale cientos de miles de dólares. La carga que transporta vale millones de dólares y el costo operativo del retraso en el frente es incalculable. Ucrania está atacando objetivos costosos con herramientas baratas y obligando a Rusia a asignar más recursos de defensa después de cada ataque. Estos recursos provienen de un presupuesto ya limitado, y cada rublo retirado del frente reduce la capacidad de defensa. Rusia ve el problema, pero no puede resolverlo, y la razón por la que no puede es estructural. La red ferroviaria tiene miles de kilómetros de longitud, y no hay suficientes recursos para proteger cada locomotora, cada línea y cada cruce. Rusia lo sabe y está desplegando medidas pasivas. Jaulas antidrón y redes metálicas están siendo colocadas en locomotoras y vagones. Las protecciones estilo barbacoa que estamos acostumbrados a ver en los tanques del frente ahora también están en los trenes. En algunas regiones las locomotoras están siendo reforzadas con placas de blindaje. Los trenes están siendo despachados a horas impredecibles y por rutas alternativas. La carga se distribuye en varios trenes y los envíos reales se camuflan con convoyes señuelo. El gobierno ordenó protección contra drones para RCSD y las empresas energéticas. Las empresas están obligadas a implementar medidas de defensa con sus propios presupuestos. También existe la defensa activa, pero es insuficiente. Las unidades Okrana de la Rosgvardia patrullan a lo largo de las líneas de tren llevando ametralladoras y manpads. Los sistemas Pantsir y Tor están desplegados en nodos críticos, estaciones, puentes y depósitos. Los sistemas de guerra electrónica intentan bloquear las señales de los drones y Rusia está probando sus propios drones interceptores. Pero cada medida tiene un límite. Las patrullas de Rosgvardia no pueden cubrir cada kilómetro. Las baterías Pantsir son limitadas en número y los sistemas de guerra electrónica son ineficaces contra los drones de cable de fibra óptica de Ucrania, porque estos drones no usan señales de radio y no hay señal que interferir. Los sistemas de alerta temprana impulsados por inteligencia artificial están en desarrollo pero aún no están operativos, y el problema más fundamental es la asignación de recursos. Rusia debe dirigir su limitada capacidad de defensa aérea a áreas prioritarias como Moscú, Crimea y la línea del frente. Los nodos logísticos como Bryansk, Voronezh y Kursk, precisamente los lugares que Ucrania apunta, siguen siendo secundarios. Rusia abre un punto para proteger otro, y Ucrania se infiltra por cada brecha que se abre. La estrategia de defensa se convirtió no en protección, sino en minimización de riesgos, y la minimización de riesgos es inadecuada contra la campaña sistemática de Ucrania. La vasta extensión geográfica de la red ferroviaria de Rusia, normalmente una ventaja, se está convirtiendo en su mayor debilidad en esta guerra. La caza de locomotoras del Regimiento 413 puede parecer una táctica efectiva, pero limitada, cuando se evalúa por sí sola. Pero al observar el panorama general, esta campaña es una parte crítica de la estrategia de estrangulamiento logístico en múltiples capas de Ucrania.
La primera capa es la energía. Ucrania atacó 38 refinerías e instalaciones energéticas en el continente, y surgieron crisis de combustible en aproximadamente 55 regiones en toda Rusia, incluidas San Petersburgo y Moscú. La contracción en la capacidad de refinación reduce directamente la cantidad de combustible disponible para enviar al frente. La segunda capa son los puertos. El astillero de Kronstadt, la terminal de petróleo de San Petersburgo y Ust-Luga fueron atacados. El reabastecimiento marítimo sufrió un duro golpe. La tercera capa son los puentes. 4 puentes que conducen a Crimea fueron sistemáticamente atacados. El tráfico militar en la carretera R-280 disminuyó un 71%. Y la cuarta capa son los rieles. La línea ferroviaria también está siendo presionada mediante la caza de locomotoras. Cada capa fortalece a la otra. Cuando se atacan las refinerías, el combustible disminuye. Cuando los trenes que transportan el combustible restante también son atacados, el reabastecimiento recibe un doble golpe. Cuando los puertos son atacados, la alternativa marítima se cierra. Rusia, al recurrir a la alternativa terrestre, también encuentra ataques a las vías férreas y carreteras allí. Cuando se golpean puentes en Crimea, los servicios de trenes se suspenden. Cuando se golpean locomotoras en Briansk, el reabastecimiento del frente norte también falla. Una estrategia de estrangulamiento donde Rusia se encuentra con otro obstáculo en cada dirección que toma, y el aspecto más fuerte de esta estrategia es su costo. Ucrania puede mantener esta presión con una producción de drones de bajo costo y alto volumen. La capacidad de producción mensual está aumentando constantemente. Rusia, por otro lado, se ve obligada a tomar contramedidas cada vez más costosas: sistemas de defensa aérea, locomotoras blindadas, patrullas de la Rosgvardia, sistemas de guerra electrónica, drones interceptores. Cada medida extrae recursos del presupuesto y desvía poder de donde realmente se necesita, el frente. El objetivo de Ucrania es obligar a Rusia a una defensa que no puede estar en todas partes, y este objetivo está funcionando. Ganar la guerra solo con ataques a locomotoras no es posible, pero Ucrania no está tratando de ganar la guerra, está tratando de erosionar la capacidad de Rusia para sostenerla. Cada refinería, puerto, puente y locomotora golpeados profundizan esta erosión un poco más, y en algún momento el efecto acumulativo, artillería sin combustible, infantería sin municiones, refuerzos retrasados, podría cambiar el equilibrio en el frente de manera irreversible. La erosión sistemática es real, pero decir que ha paralizado completamente el sistema logístico de Rusia sería una exageración, y Rusia tiene experiencia en lidiar con este tipo de amenaza. En la Segunda Guerra Mundial, los partisanos soviéticos sabotearon sistemáticamente las líneas ferroviarias en territorio ocupado por los alemanes. Miles de líneas fueron atacadas simultáneamente a través de campañas coordinadas como la Operación Concierto. Alemania enfrentó los mismos problemas entonces: equipos de reparación, rutas alternativas y patrullas de seguridad, y finalmente no pudo hacer frente. Pero aunque hoy los roles están invertidos, Rusia conoce esas lecciones de la guerra. Las tropas ferroviarias rusas, una unidad especial de ingeniería de la era soviética, pueden reparar temporalmente las líneas dañadas en cuestión de horas y devolverlas a plena capacidad en días. Cuando una locomotora es golpeada, llega su reemplazo. Cuando una línea está dañada, se activa una ruta alternativa. El sistema sufre daños, pero no colapsa, se ralentiza, y la escala necesita ponerse en perspectiva. La red ferroviaria de Rusia opera miles de trenes por día. El número que Ucrania puede atacar es un pequeño porcentaje de eso. Cada ataque retrasa el flujo logístico, pero no detiene el sistema. La capacidad de drones de Ucrania tampoco es ilimitada. Cada operación requiere recopilación de inteligencia, planificación y coordinación. Los drones de fibra óptica son inmunes a la guerra electrónica, pero su alcance es limitado y el proceso de tendido de cables ralentiza las operaciones. Los drones FPV son baratos, pero cada uno es de un solo uso, y la capacidad de guerra electrónica de Rusia sigue desarrollándose contra drones no de fibra óptica. La guerra es un ciclo de acción y reacción, y Rusia está reaccionando, cambiando rutas, adaptando defensas y aumentando la capacidad de reparación. Y Rusia no está librando esta guerra sola. El apoyo aliado es parte de la ecuación logística. Corea del Norte ha enviado más de 28.000 contenedores de armas y municiones desde el inicio de la guerra. Según la inteligencia surcoreana, estos incluyen 12 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros. Se estima que el valor total de esta munición alcanza los 14.000 millones de dólares. Y el detalle crítico es este: Corea del Norte inicialmente hizo envíos por mar, pero cada vez más comenzó a usar líneas ferroviarias en la frontera terrestre, lo que significa que la misma red ferroviaria transporta tanto la producción propia de Rusia como el suministro aliado.
China evita dar armas directamente, pero el flujo de materiales de doble uso no se detiene. Semiconductores, herramientas de maquinaria y componentes que la industria de defensa de Rusia necesita provienen de China. Irán contribuye con drones Shahed. Este apoyo aliado extiende la capacidad de Rusia para sostener la guerra, pero al mismo tiempo profundiza su dependencia de la red ferroviaria. Cuando Ucrania ataca trenes, no solo está atacando la producción propia de Rusia, sino también las líneas que transportan los proyectiles de Corea del Norte y los componentes de China. Pero no se puede subestimar la ralentización en la guerra. Cada retraso significa que las unidades en el frente pasan un día más sin combustible o municiones. Cada reparación significa recursos extraídos de otro lugar. Ese equipo de reparación y esos materiales no pueden usarse en otro sitio, y Ucrania no se detiene. Cada mes, nuevos modelos de drones, nuevas tácticas y nuevas unidades especializadas entran en acción. A medida que la intensidad de la campaña aumenta, la capacidad de reparación de Rusia se mantiene constante. La pregunta no es si Rusia puede reparar las líneas, sino si la velocidad de reparación puede igualar la velocidad de ataque de Ucrania, y hasta ahora no puede. Rusia posee una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, y esta red es la columna vertebral de la guerra. Esta logística ferroviaria de la era soviética es la infraestructura crítica que alimenta a 500.000 de soldados, transporta municiones y combustible y determina todo el ritmo operativo, y Ucrania está rompiendo esa columna vertebral con drones baratos. El regimiento 413 atacó 3 locomotoras. Los servicios de tren en Crimea fueron suspendidos. Los trenes de combustible en Briansk están ardiendo. Rusia intenta defenderse con jaulas, blindaje y sistemas de guerra electrónica, pero no puede proteger miles de kilómetros de vías. Los drones de fibra óptica evitan las interferencias, los FPV se infiltran por debajo del radar y cada locomotora golpeada retrasa el combustible o la munición de 1.000 soldados en el frente. Ganar la guerra en el frente es difícil, pero ralentizarla antes de que llegue al frente es posible. Ucrania está haciendo exactamente esto, y la percepción de profundidad segura de Rusia se erosiona un poco más con cada locomotora en llamas. Por primera vez desde que comenzó la guerra, un puente ferroviario ruso en Crimea ha sido completamente destruido, y no con un misil caro, sino con drones de ataque baratos. Golpeado primero, luego borrado junto con el equipo de reparación, y Rusia se ha visto obligada a cancelar 11 servicios de tren. Cortar estas líneas no solo aísla una península, sino que estrangula la línea de suministro de la que dependen más de 250.000 de soldados rusos en Crimea y en los frentes del sur. ¿Cómo se ve esto en la península? En una palabra, caos. El 26 de junio se declaró un estado de emergencia. Las colas en la salida del puente de Kerch se extienden 15 kilómetros. El combustible se ha agotado. Las ciudades han estado oscuras durante días y la vida se ha vuelto casi imposible sin electricidad ni combustible. En toda la península se han quedado sin combustible, y a los que tienen combustible se les ha prohibido venderlo a conductores individuales. Así que es... Según los informes, no solo los recién llegados, sino incluso las familias militares y navales asentadas allí durante generaciones desde la época soviética han comenzado a abandonar la península. En otras palabras, los rusos en la isla, sin que se haya disparado un solo tiro, efectivamente ya se han rendido al huir. Mientras Ucrania corta estos rieles, algo completamente diferente está sucediendo en Crimea. Un destino se está convirtiendo en un lugar del que la gente intenta salir. La oscuridad, las colas de combustible, los planes de escape, los puentes que se derrumban. Cubriremos todo el lado civil en un video aparte. Pero primero necesitas entender esto. Cortar el ferrocarril de una península no es un acto de sabotaje ordinario. El peso de un ejército moderno, sus tanques, sus armas, sus toneladas de municiones y combustible no se mueve en camión, sino en tren. La línea vital de Crimea fue el ferrocarril desde el principio, y Ucrania está cortando exactamente esa arteria eslabón por eslabón. Y ese es el enfoque de este video, el esqueleto militar de ese asedio. ¿Qué puente cayó cuándo? ¿Cuántos soldados atrapa? ¿Y por qué Rusia no puede responderlo? Ahora, de vuelta al mapa, la campaña ganó velocidad a principios de mayo de 2026 y se mostró primero en el norte a lo largo del corredor terrestre que se abre hacia el ocupado Jersón. En los primeros días de junio, los cruces de Chonhar y Henichesk quedaron paralizados por ataques sucesivos. El daño fue tan severo que los rusos perdieron su principal ruta de suministro y tuvieron que desviar el tráfico al cuello de botella de Armiansk-Perekop y reabrir junto a Chonhar un puente de pontones improvisado que se había instalado en 2023 y no se había utilizado durante 3 años.
Pero apretar vehículos pesados en un cuello de botella como ese es en sí mismo una trampa. Poco después, un dron ucraniano golpeó un camión de suministros que cruzaba justo por ese puente de pontones. El 13 de junio, el golpe cayó sobre Dzhankoy, el centro logístico del norte de la península, y Ucrania atacó un puesto de control, un puente ferroviario y un cruce de pontones allí en una sola noche. Luego vino el enlace más sorprendente de la campaña. En la noche del 18 de junio, el puente ferroviario del Canal de Crimea del Norte, cerca de Rozdolne, la única línea que conecta Krasnodar con el centro y oeste de la península, es decir, con Simferopol y Sebastopol, fue atacado. El 22 de junio fue golpeado de nuevo y dañado críticamente. El tráfico de trenes se detuvo por completo, y cuando los rusos trajeron maquinaria pesada de reparación, en la noche del 23 de junio, los drones regresaron y destruyeron tanto la maquinaria como lo que quedaba del puente. Así que no solo fue destruido el puente, sino también la esperanza de repararlo. Esto no fue un solo ataque, fue el borrado de un objetivo para que nunca pudiera levantarse de nuevo, y este no era un puente ordinario. Era la columna vertebral de una línea ferroviaria, una de las principales arterias que alimentaban Crimea, y Ucrania no se detuvo ahí. En la noche del 27 al 28 de junio, atacó otro puente ferroviario cerca de Ichki en Crimea. Esa misma noche, 2 refinerías rusas y la planta de misiles Titan Barricadi en Volgogrado también fueron objetivos. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, el golpe decisivo está cayendo en un lugar mucho más silencioso, en los enlaces de transporte que conectan Crimea con el continente. Ucrania está cortando esos enlaces uno a uno, atacando los puentes sobre el canal, deteniendo los transbordadores, atrapando las carreteras dentro del alcance de sus drones, y en la noche del 24 de junio, uno de los hilos más cruciales de este cerco se rompió. Uno de los últimos cruces ferroviarios pesados de la península, el puente cerca de Rozdolne, fue derribado por completo. Una península es tan fuerte como las líneas que la alimentan, y las líneas de Crimea se están agotando. En este video explicaremos por qué la caída de un solo puente podría perjudicar a Putin más que cualquier ataque en meses. La caída del puente fue planeada bajo la superficie. Las unidades de ataque medio de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania se movieron junto con agentes del movimiento de resistencia en la península y apuntaron al puente ferroviario que cruza el canal de Crimea del norte cerca del pueblo de Rozdolne. El primer ataque destruyó la sección de la vía del puente y un tren de reparación que estaba justo en ese momento. Uno de los tramos colapsó por completo. Sin embargo, la verdadera genialidad de la operación residía en su segundo acto. Cuando Rusia acumuló equipo especializado de reparación ferroviaria en el lugar para arreglar el puente, los agentes subterráneos lo informaron de inmediato. Y esta vez, los drones atacaron tanto los vehículos de reparación como las secciones del puente que aún estaban en pie. Al hacerlo, Ucrania eliminó no solo el puente, sino la misma posibilidad de su reparación. Las imágenes satelitales confirmaron la destrucción. Esta operación en 2 actos muestra que Ucrania no simplemente golpea un objetivo y sigue adelante, se acerca y lo mantiene bajo presión constante. Entonces, ¿por qué este puente importa tanto? La respuesta está en la línea que transporta. Este ferrocarril sobre el canal de Crimea del Norte llevaba el sustento en 2 direcciones a la vez: carga pesada, combustible y municiones que fluían desde Rusia hacia la península y movimiento entre sitios militares dentro de Crimea misma. Todo esto corría a lo largo de esta línea. Además, un ferrocarril no es algo que se pueda reemplazar fácilmente. Tanques, vehículos blindados, artillería pesada, municiones de alto tonelaje, todo se mueve de manera más eficiente, más económica y con mayor capacidad por ferrocarril. Y cuando Rusia no pudo mantener el control en la superficie, huyó por debajo, pero Ucrania también llegó allí. Los puestos de mando subterráneos enterrados en los acantilados de Crimea, construidos durante la Guerra Fría para sobrevivir a una explosión nuclear, fueron considerados durante años el cerebro intocable de Rusia. El complejo de misiles hipersónicos, Objeto 100, se hundió en los acantilados entre el cabo Aya y Balaklava, y la base de submarinos de Balaklava, fuera del mapa durante 50 años, y según Atesh, se convirtió nuevamente en una base militar activa. Pero en mayo de 2026, una sede del FSB en la ocupada Jersón fue arrasada en un solo ataque. Alrededor de 100 rusos muertos o heridos, según Zelensky. Y antes, un centro de mando subterráneo cerca de Oleshki había sido destruido con bombas JDAM-ER perforadoras de concreto. Así que la historia no es solo de puentes y rieles. El cerebro subterráneo desde el cual Rusia dirigía sus órdenes de lanzamiento de misiles y la coordinación de la flota es ahora también un objetivo.
Un breve descanso. Si has llegado hasta aquí, dar me gusta al video y dejar tus pensamientos en los comentarios ayuda a que este análisis llegue a muchas más personas. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete. Ahora llegamos quizás a la parte más reveladora de todas, de dónde está Putin retirando sus defensas aéreas y a dónde las está enviando. Esta es la parte más reveladora de todas. Según documentos internos rusos capturados por la inteligencia ucraniana, Putin ordenó un cambio masivo en la defensa aérea. Se retiraron sistemas de las ciudades rusas en la región y de áreas ocupadas en el frente, y se trasladaron para proteger solo 2 puntos a cualquier costo: Moscú y el puente de Kerch. Un líder dejando toda una península y el frente desprotegidos para proteger solo su capital y su puente favorito, eso por sí solo lo dice todo, y el costo de esto afecta directamente a los rieles. A medida que las defensas aéreas se retiran, los cielos de la península se abren para Ucrania y atacar los puentes y transformadores se vuelve un poco más barato y preciso cada semana. Cada vez que Rusia retira defensa aérea de un lugar para tapar un agujero, se abre un nuevo agujero en otro lugar. ¿Y qué pasa con el reabastecimiento por mar? Eso también se ha ido. Aunque Ucrania no tiene una armada en el sentido clásico, obligó a la otrora dominante flota del Mar Negro a abandonar su base principal en Sebastopol y huir. Drones marítimos baratos e imparables hicieron que toda una armada no pudiera mantenerse en su propio puerto. Y esta presión ha llegado ahora al cerebro de la flota, la forma más concreta del pánico militar. Según el grupo de resistencia pro-ucraniano Atesh, el 14 de junio, la flota del Mar Negro de Rusia está elaborando planes para trasladar sus estructuras de mando de Sebastopol a Novorossiysk. El detonante fue el cuartel general de la aviación de la flota, golpeado con misiles Storm Shadow el 27 de mayo. Según Atesh, algunos oficiales ya han comenzado a trasladar a sus familias a Novorossiysk sin esperar órdenes oficiales. ¿Por qué Ucrania no simplemente monta un desembarco y recupera Crimea? Porque carece de los medios para desembarcar tropas por mar y apoderarse de la península. La siguiente mejor opción: aislarla completamente y despojar a Crimea de su papel como base segura para Rusia. Esa es la lógica del bloqueo logístico del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Hay 2 nombres detrás de esto: el ex jefe de inteligencia, el general Kirilo Budanov, con experiencia en fuerzas especiales, hoy jefe del Estado Mayor de Zelensky, y Fedorov, un innovador inusualmente joven con experiencia en drones y tecnología. De un lado, la profunda tradición de operaciones especiales. Del otro, un ministro que creció con la tecnología, la mente que trazó y desmanteló metódicamente los rieles, puentes y transbordadores de Crimea uno por uno, es la de ellos. A medida que las líneas hacia la península se congestionan, la capacidad de Rusia para abastecer a sus fuerzas en la margen izquierda de Jersón y Zaporilla también se debilita. Así que cortar el ferrocarril afecta no solo a Crimea, sino a todo el frente sur que abastece. Cuantos más recursos invierte Rusia en Crimea, más agota lo que tiene para luchar en Donbass. ¿Entonces esto significa que Rusia pierde Crimea mañana? No. Decir que está al borde de perderlo es demasiado atrevido por ahora. El puente sigue en pie, Rusia sigue resistiendo, y la mayoría de los datos provienen de fuentes ucranianas o de inteligencia de fuente abierta. Pero lo que está fuera de discusión es esto: si el ritmo actual continúa, la pregunta cambia constantemente de ¿perderá Rusia el control de Crimea? A ¿cuánto tiempo puede resistir? Lo que mantiene a una guarnición en pie no es el heroísmo, sino el reabastecimiento, y todas las puertas por las que llega el reabastecimiento se están cerrando a la vez. Y esta lógica no se limita a Crimea. Todas las regiones ocupadas por Rusia comparten la misma dependencia. Crimea es la prueba más visible de que este método funciona, y probablemente el primer ensayo de una campaña mucho más amplia. Al final, lo que estamos viendo no es el colapso de un solo puente, es una península perdiendo todos los rieles que la conectan con el mundo al mismo tiempo. Y quien lo hace no es una vieja armada ni un gran ejército terrestre, sino una nueva forma de guerra que golpea objetivos de millones de dólares con drones de unos pocos cientos de dólares y alcanza profundamente detrás del frente. Crimea es el laboratorio más visible de esa nueva guerra. Cuando un puente colapsa, toda esa carga se transfiere de inmediato a carreteras mucho más lentas y mucho más frágiles, y la brecha es enorme. Se necesitan docenas de camiones para igualar el tonelaje que transporta un solo tren de carga. Así que, cuando un puente ferroviario cae, lo que se pierde no es solo un cruce, es toda la capacidad que esa línea transportaba. No importa cuántos camiones Rusia ponga en las carreteras para cerrar la brecha, no escapa ni a la lentitud ni a la amenaza de los drones. También hay una ironía aquí. El canal de Crimea del Norte que fluye bajo ese puente es en sí mismo la medida de cuán dependiente es Crimea del continente.
transportando agua desde el Dnipro hasta la península. Este canal suministraba hasta el 85% del agua dulce de Crimea antes de 2014. Cuando Ucrania cortó el flujo tras la anexión, la península se secó y Rusia solo pudo reabrirlo después de tomar la presa de Kakhovka en 2022. Así que esta línea es la columna vertebral tanto del agua como de la logística de Crimea. Y un eslabón en esa columna vertebral se ha roto. El poder destructivo de este ataque logístico no termina con el primer golpe. Apuntar al equipo de reparación también aplastó la esperanza de Rusia de arreglar el daño rápidamente. Cuanto más tiempo permanezca el puente inoperativo, más profunda será la escasez de suministros para las tropas rusas en Crimea y en el frente sur. Construir rutas alternativas, mientras tanto, significa tanto tiempo como dinero para Rusia, y ambos son recursos de los que Putin se está quedando sin. Esa misma noche, Ucrania no atacó solo esta línea, colapsó la subestación eléctrica principal de Sebastopol y sumió en la oscuridad a la ciudad más popular del Mar Negro, mientras las unidades Alfa del SBU atacaron los aeródromos de Saki y Gvardeyskoye y los sistemas de defensa aérea S-400 y Pantsir alrededor de Kerch. Aún así, entre todos estos golpes simultáneos, la herida más profunda fue esa línea ferroviaria cortada. La electricidad regresa en unos días, pero cuando se corta la arteria logística que alimenta a un ejército, el efecto dura semanas. Aquí es donde entra en juego la brutal aritmética de la geografía peninsular. El número de rutas terrestres hacia Crimea se puede contar con una mano, unos pocos pasos estrechos como Chonhar, Armiansk y el Arabat Spit, además del puente de Kerch. Cada uno de ellos es estrecho, fácilmente visible y está al alcance de los drones ucranianos. Si quieres estrangular una península, el número de puntos que tienes que golpear es sorprendentemente pequeño. Por eso, el colapso de un solo puente ferroviario no es solo la pérdida de ese puente, significa el estrangulamiento de toda una línea. Con el ferrocarril fuera de servicio, la carga se traslada a las carreteras. Sin embargo, las carreteras son más lentas, más costosas y están expuestas. Los convoyes se alargan, los tiempos de reabastecimiento se extienden, los costos aumentan y en el momento en que esos convoyes parten, se convierten en nuevos objetivos. Además, esta es una ecuación amarga para Putin. El costo de los pocos drones que Ucrania gasta para derribar un puente es insignificante comparado con lo que Rusia pagará para repararlo y construir una línea alternativa. Y Rozdolne no fue golpeado en aislamiento. Durante junio, Ucrania derribó los puentes del canal en Rozdolne y Vladislavivka el 18 y 19 de junio. Luego los cruces de Henichesk, el puente de pontones en Chonhar y los transbordadores en Kerch, uno tras otro. Los camiones pesados ya habían sido prohibidos en el puente de Kerch y el tráfico en la R-280, la carretera vital del continente, había caído en más de 2/3 durante el último mes. Entonces, el ataque del 24 de junio fue el apretón final en un punto de estrangulamiento que ya se había estrechado. Hay un detalle que es fácil pasar por alto aquí. Esta línea no abastecía solo a Crimea. La península también es un centro de suministro que se extiende hacia las fuerzas de Rusia en el frente sur. Cuando la logística que fluye hacia Crimea se estrangula, esa congestión se extiende hacia afuera, hasta las unidades rusas hacia Jersón y Zaporilla. Así que un solo puente en Rozdolne retrasa el reloj de reabastecimiento de un frente mucho más amplio. Después del colapso del puente ferroviario de Rozdolne, Rusia recurrió a una serie de métodos alternativos para mantener el flujo de su logística. Estableció puentes de pontones, aumentó los recorridos de barcazas y transbordadores, trasladó los envíos a las horas nocturnas e intentó disfrazar algunos convoyes como vehículos civiles. Sin embargo, estas medidas no lograron resolver el problema estructural. El transporte por carretera simplemente carecía de la capacidad para igualar el tonelaje que transportaba el ferrocarril. Además, los drones de inteligencia de Ucrania seguían detectando y atacando sistemáticamente los convoyes en los cruces de pontones alrededor de Chonhar y Henichesk. El verdadero problema para Rusia era que las rutas alternativas también estaban al alcance de Ucrania. El tráfico en la carretera R-280 ya había disminuido drásticamente en las últimas semanas. Mientras tanto, el puente de Kerch llevaba mucho tiempo cerrado para vehículos pesados. Bajo estas condiciones, la flexibilidad logística de Rusia se redujo constantemente. Cada nueva ruta significaba más tiempo, mayor costo y mayor riesgo. Ucrania, por su parte, seguía vigilando y atacando esas rutas también, interrumpiendo continuamente los intentos de Rusia de adaptarse. Al final, mientras Rusia invertía cada vez más recursos y tiempo en mantener su línea de suministro a Crimea, Ucrania logró neutralizar ese esfuerzo con operaciones de bajo costo. Retrocediendo, la situación sigue estrechándose para Putin. Con puentes colapsados, transbordadores suspendidos y autopistas bajo presión, el puente de Kerch queda como casi la única arteria principal que aún conecta Crimea con Rusia. Incluso el puerto base de una flota que una vez dominó el Mar Negro se está volviendo más inmóvil en medio de las interrupciones en cascada.
Bajo la superficie yace una tensión más grave. Golpeadas una y otra vez, las refinerías de Rusia han llevado la producción de combustible del país a su nivel más bajo en 2 décadas, y Rusia se está preparando para importar gasolina de India. Así que la línea para llevar combustible a Crimea se está estrechando, al igual que el combustible que hay para transportar. Para Putin, Crimea era el trofeo más codiciado de la guerra. Pero una península nunca puede ser más fuerte que los hilos que la unen al continente, y Ucrania está cortando esos hilos uno por uno. El puente en Rosdolne era solo uno de ellos. La verdadera pregunta es esta: cuando se corte también la última línea, ¿cuánto tiempo más podrá Rusia mantener esta península? Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios, porque siempre valoramos la perspectiva analítica de los espectadores de PPR Global. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros nuevos análisis. No queremos limitar nuestros análisis solo a la pantalla. Hemos trasladado los archivos especiales de PPR Global a un formato de podcast, una experiencia auditiva premium diseñada para el enfoque auditivo. Haz clic en el enlace en la descripción para seguir nuestro canal de Spotify ahora mismo. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por